Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy hablamos sobre Antonia Martínez Lagares con el licenciado Irán Sánchez Martínez. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Radio Independencia. Con ustedes Adriana Gutiérrez Colón y el compañero Andrés González Verdecía. Saludos, mi gente. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, contento, todavía recuperándome un poco de lo Así estamos, del fin de semana en claridad. Queremos aprovechar antes de comenzar este episodio, que es un episodio muy especial, para agradecerle a toda la gente que se dio la vuelta por la mesa de Radio Independencia en el fin de semana de claridad. Estuvimos allí de jueves a domingo. Mucha gente fue a saludarnos, a comprar mercancía o a dar su opinión sobre nuestro podcast, nuestro programa. Nos llenaron de mucha energía y mucho ánimo para seguir. Así que queremos agradecerle a todas las personas que se dieron la vuelta por allá. Muchas gracias, honestamente, la pasamos súper bien. Cansan esos días porque es de jueves a domingo desde temprano hasta la medianoche. Se coló una boda en mi casa, una boda de una amiga, ¿verdad? Una amiga muy querida. Así que, o sea, eso también es trabajoso porque uno sale tarde y estás todo el día. Además de que uno en la bebelata y la comera. Preguntaron por ti ese día que no estuviste, Andrés. Varias personas que se acercaron. Qué lástima que no está Andrés aquí. Viste, y estuvo nítido porque nosotros a veces no sabemos, tenemos unos numeritos ahí, pero no sabemos en realidad cuánto o cuán vigorosamente estamos llegando con nuestro mensaje. Y así el hecho de que la gente se acerque y te hablen de los programas y de los programas completos y te digan, diablo, esto, lo otro, o te hagan una crítica positiva del estilo y ese tipo de cosas. Así, y eso estuvo nítido. 2 o 3 personas me han dicho ya que no pueden dormir por culpa mía. Yo quiero decir que no tengo culpa de eso, pero qué chévere que digan que... Gente me ha dicho, ya esta es la segunda persona que me dice, es que yo te escucho el programa y salgo enfogonado. Gente, yo no tengo culpa de que las cosas las barbaridades que pasan en el país. Pero yo creo que es en forma positiva. Es como que contra las cosas, es frustración de que las cosas tienen que cambiar y que les trabajas la mente, así que eso es importante. Es importante. Pues nada, muchas gracias por ese respaldo. Pues hoy tenemos uno de esos programas que a nosotros nos gustan mucho de carácter histórico. Como ustedes saben bien, este programa se compone de distintos de programas de distinta naturaleza o de distintos formatos que no hemos dividido como hacen otros podcasts. Pero en ocasiones son, ¿verdad?, para resaltar o conocer un poco más sobre figuras importantes del independentismo y de la izquierda, ¿no?, y de la historia de Puerto Rico. En ocasiones son programas de análisis de temas de actualidad. Político, y algunos más legales, de vacilón, hay de todo. Pues el día de hoy queremos hacer un programa sobre una figura muy conocida en Puerto Rico, ¿verdad? Una persona que cuando uno está creciendo como independentista y como estudiante de la UPI sobre todo. Así mismo, ¿verdad? Que suena mucho, que es Antonia Martínez Lagares. Un detalle que hemos dicho ya en este programa es que el estudio de Radio Huelga, esa entidad, esa organización que nosotros, de la que hemos hablado bastante en este programa, se bautizó como el estudio Antonia Martínez Lagares. Y hoy vamos a hablar un poquito de quién era ella en vida y qué fue lo que sucedió, porque pronto, el 4 de marzo, se conmemoran 50 años de su asesinato. Y para eso está con nosotros una persona, el licenciado Irán Sánchez Martínez. El licenciado ha sido juez del Tribunal Superior, juez del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, ha escrito varios textos jurídicos y varias obras literarias, y entre ellas tiene una que se titula Antonia, tu nombre es una historia, en clara también alusión a esa canción famosa, popularizada de Antonio Cabambales, El Topo, que muchos de nosotros conocemos. Así que muchas gracias, licenciado, por estar aquí con nosotros hoy. Gracias a ustedes por la invitación y espero que podamos tener una conversación interesante sobre ese gran tema que es Antonia Martínez Lagares. Muchas gracias. Bueno, yo creo que en el programa de hoy nos gustaría hablar sobre Antonia, sobre lo que sucedió ese 4 de marzo, pero también conocer a Antonia como persona, y usted tuvo la oportunidad de conocerla a ella desde jovencitos, ¿no? Nos gustaría, ¿verdad?, comenzar a hablar sobre su infancia, cómo era Antonia, de dónde viene Antonia, cuál era su familia, de qué pueblo era, y antes de pasar entonces a su época como estudiante de la Universidad de Puerto Rico, que es más o menos donde ustedes coinciden y se conocen, ¿no? Correcto. Pues sí. Háblanos un poco de la infancia de Antonia. Voy a empezar diciendo que la voy a llamar de vez en cuando Toñita, porque así era como yo la conocí.
y así es como la conoce hoy día y se refieren a ella, su familia y sus amigos más cercanos, entre los cuales yo me considero. Me hospedé con ella por un año, luego fui vecino de ella el próximo año, no completo, porque allí a mitad del segundo semestre es que la policía la asesina. Toñita Antonia Martínez Lagares nació en Arecibo. Ella proviene de una familia independentista y católica, específicamente afiliada, la familia era mayoritariamente afiliada o simpatizante del Partido Independentista Puertorriqueño. Es decir, que Toñita era una muchacha que, aunque era muy independentista, tenía un carácter tranquilo, afable, cariñoso, es decir, muchísimas buenas cualidades que muy pocos seres humanos las tienen todas, y ella afortunadamente era de esos pocos seres humanos excepcionales, ¿verdad? Pues ella nació en Arecibo, en el seno de esa familia independentista, y como a los 3 años sucedió lo que sucede en muchas familias puertorriqueñas. Buscando las oportunidades que no tienen en Puerto Rico, se van a Estados Unidos. El papá y la mamá se mudan. Toñita era la menor de 3 hijos, la mayor era Jenny. Luego Jenny vive en Arecibo hoy día. Jesús, el único varón que vive en New Jersey, y Toñita, que era la menor. Ellos eran 3 los Martínez Lagares. Allá están, va a la escuela. En el libro yo doy los detalles de la escuela a la que fueron ellos, a los lugares en que vivieron. El último lugar en que vivieron fue en Hoboken, New Jersey. Allí la mamá, doña Antonia Lagares, quien vive todavía a los 90 y pico de años, aunque lamentablemente está afectada por el mal de Alzheimer y está encamada, pero vive todavía. Pues doña Antonia, que era una costurera de las de antes, de las que cosían sin patrón, meramente viendo las figuras, ¿verdad?, las fotografías, las imágenes de revistas, etcétera, se va a Estados Unidos y allá consigue empleo en una fábrica de abrigos, creo que era. Se fueron eran un núcleo de 5 personas, pero estando allá, por estas cosas que a veces pasan entre los seres humanos, ¿verdad?, sin atribuirle la culpa a nadie, pues doña Antonia y don Jesús Martínez, que era como se llamaba su padre, se divorcian, se separan. Doña Antonia se queda a cargo de las 2 nenas y el nene, y tiene que seguir trabajando ella, ¿verdad? Los nenes y las nenas viviendo con ellas, pero para 1960, creo que ahora podría fallar por un año, doña Antonia se confronta con una situación que hoy día es bastante común, y es que pero en aquella época no se hablaba tanto de eso, y es que un vecino trató de molestar a las nenas, y entonces doña Antonia, para protegerlas, decide enviarlas a las 2, se queda con el varón, pero a las 2 nenas las envía a casa de su hermano. Y yo le pregunto, ese detalle, ¿usted lo conoce porque Antonia en algún momento le llegó a comentar sobre esto como algo que ella recordara que le hubiera afectado durante su niñez, o es algo que... No, ella era muy reservada. Okay. Esto es cuando yo decido investigar para el libro. Yo el libro no lo había escrito porque precisamente llegó un momento en que, aun cuando al principio yo no pensaba incluir esta parte personal, pero llegó un momento en que yo dije, este libro, para que esté completo, tiene que tener la vida de ella desde pequeña. Seguro. Y yo dije, de la única forma que yo puedo incluir la vida de ella desde pequeña es que yo consiga a Jenny. Mayor. Sí, porque yo perdí contacto con Jenny. Que ellas eran muy apegadas, sí, bien ¿no? apegadas. Jenny, cuando yo conozco a Toñita y a Jenny, ambas vivían en el mismo hospedaje al que yo llego. Yo llegué ahí a los 17 años a la calle Romaní número 59, y allí es que ahí pues las conozco. Jenny está en su último año
Toñita está en tercer año, ambas en pedagogía, y Jenny, una vez termina ese año, se va, así que ya yo no tenía más contacto con Jenny. Okay. Con Toñita sí podía tener contacto por un año adicional, porque Toñita entonces pasó, cuando terminamos ese primer año, ella pasó a su cuarto año y yo a mi segundo año. Y entonces, eso fue muy interesante. Les he dicho que yo llegué a la conclusión de que tenía que investigar la vida de ella y no encontraba a Jenny. Yo busqué por Facebook, yo busqué... hay una anécdota, no aparece en el libro, y es que incluso yo, por los apellidos y por el nombre del muchacho de Duje, que era hijo de Jenny, y es que encontré en Facebook un Apolinar Cintrón Martínez. Y yo dije, adiós, wow, cara, Apolinar Cintrón es el mismo nombre del esposo de Jenny. Así que si este muchacho, y estaba vestido de policía, una motor de policía, y si este muchacho es Apolinar Cintrón Martínez, de seguro tiene que ser hijo de Apolinar Cintrón y de Jenny Martínez Lagares. Le envié un mensaje diciéndole quién yo era y el interés que tenía de contactar a su mamá, pero lamentablemente, o porque no lo recibió, no abrió el Facebook, como me pasa a mí, que de ordinario no lo abro, nunca recibí respuesta. Y posteriormente, posteriormente, de estas cosas casuales de la vida, estoy yo acompañando a mi esposa, que a su vez acompañaba a su hermana a una cita médica en Manatí, en un hospital de Manatí, cuando de momento, en lo que a los médicos la atendían, yo me fui a tomar un café a la cafetería y yo escucho a mis espaldas a alguien que dice, Irán. Cuando yo vuelvo la cabeza, era Jenny. Increíble. Y entonces allí, gracias a ese encuentro fortuito, enteramente fortuito, eso me permitió entonces explicarle a ella, yo te andaba buscando, hace años que yo quería hacer este proyecto, no te encontraba, mira las gestiones que hice y mira qué bueno que te acabo de encontrar. Hablando de Jenny, ¿verdad? Y perdone que me interrumpa, sí. Aprovecho la oportunidad también para decir que nosotros... Yo tuve la oportunidad de hablar con Apolinar hace quizás el año pasado y tratamos de coordinar también una conversación con Jenny, pero ¿verdad? Han pasado 1000 cosas y no se pudo. O sea que cuando usted me hace ese cuento para contactarla, nosotros también hicimos tuvimos que hacer un trabajito. Sí, Jenny, lo mismo que Toñita, es una muchacha de 2 años mayor que yo, pero nos seguimos viendo así jovencitos. Sí. También es tímida. Para yo convencer a Jenny que fuera a la presentación de este libro a Casa Norberto en Plaza de las Américas, pasé mucho trabajo, porque ella no le gusta hablar en público, a pesar de que fue maestra, se jubiló de maestra. O sea, que eran parecidas. Sí, eran muy parecidas, hasta físicamente se parecen. Y entonces, pues una vez yo establezco ese contacto, ahí entonces yo me pongo de acuerdo con Jenny, ella estuvo de acuerdo en que yo hiciera el libro, y yo hice un compromiso con ella. Yo le dije, mira Jenny, yo no voy a publicar absolutamente nada de esto que tú me vas a decir, a menos que tú lo veas primero y me des el visto bueno. Y si hay algo que no te gusta, si hay algo que tú creas que yo debo cambiar, o que no deba decir, tú me lo señalas y mi compromiso es que tú hacerlo como tú quieres que se diga. Porque yo, tratándose de información tan personal y tan íntima de la familia, yo sé, ¿verdad?, que pues muchas personas son reacias, con mucha razón, a conservar la intimidad de las cosas de familia y de la vida de familia. Pero Jenny fue muy comprensiva, me dijo, no hay problema, vamos a hacerlo, sí, y me lo envía. Y eso yo hice. Tan pronto yo termine de escribir esa parte del libro que tiene que ver con la infancia de ellas, pues yo se la envié. Y ella por email. Ajá. Y a vuelta de email, ella me contestó, la leí, la encontré bien, adelante. Ya de ahí en adelante... Pues no le envié ninguna otra cosa, porque de ahí en adelante lo que manifiesta el libro con lo que tiene que ver es con mis experiencias, de lo que yo era testigo con Toñita. No tenía nada que ver con su infancia ni con su vida familiar. Así que yo diría que así fue como yo
logré montar esta parte del libro que tiene que ver con la infancia y adolescencia y entonces ellos llegan a Arecibo cuando ellos tenían más o menos como qué edad. Bueno, ella regresa, Jenny yo creo que tenía 13 años y Toñita debía tener 11, a vivir a casa de su tío Félix, que era, yo creo que era el hermano mayor de doña Antonia, y se matriculan en las escuelas del pueblo en Arecibo. Yo digo en el libro qué escuelas eran. Es más, yo digo en el libro la dirección exacta. Ustedes pueden ir hoy día y visitar el lugar. Lo que no existe hoy día, fíjate, sin embargo, es la barriada de los Coléricos donde ella nació. Ella nació en la barriada de los Coléricos de Arecibo. Y eso desapareció, y ella, que era cerca de la Puerto Rico Distillers de Arecibo, y ahí se construyó creo que una urbanización o algo así, y lo que ustedes ven hoy día es la urbanización. Y ellas se quedaron acá viviendo con sus familiares, con su tío. ¿A la edad que llegaron? Sí. Y su mamá se quedó y su papá se quedaron en Estados Unidos trabajando. Sí, pero su mamá venía a verlas con mucha frecuencia y otras veces las llevaba allá. Okay. Yo creo que ella iba todos los veranos. Y eso creo que no lo incluí en el libro, que ellas iban todos los veranos allá. Y había veces que doña Antonia venía y estaba 2 meses o 3 meses, y si cuando ellas vivían con ellas en Estados Unidos, y si era época de escuela, doña Antonia las matriculaba en la escuela en Arecibo y luego las regresaba. Ya una vez Jenny y Toñita se mudan a Puerto Rico, pues siguen, ¿verdad?, la escuela y se quedan a cargo de su tío Félix. Lo que pasó después fue que ellas se tuvieron que separar estando aquí, porque ustedes que han leído el libro recordarán que Jenny me cuenta, y está en el libro, no sé si con tenía el detalle problemas que les digo, con una prima que se pasaban Jenny peleando. se erige en defensora de Toñita, que era más pequeña, y Jenny percibía que esta prima, que era la hija del tío Félix, cometía, Jenny le llama bullying con Toñita. Sí, a lo mejor para ese entonces no estaba ni nombrado tal cual. Y Jenny, por defenderla, se metía en problemas. Y cuando el tío Félix vio que su hija de momento no se estaba llevando bien, no estaba en buenos términos con Jenny, decide, pues yo te voy a enviar a casa de mi hermano a Carrizales. Y envían de Atillo. Y entonces envían a Jenny a Carrizales de Atillo. Allí ellas se separan. Claro, se ven en la escuela porque lo que se llevan es un año de diferencia en la escuela, y se ven en la escuela en la semana, y se veían los domingos porque conservaban una tradición familiar que existe todavía en muchísimas familias puertorriqueñas, que es que van a la casa del abuelo o de la abuela los domingos, especialmente los domingos por la tarde, y allí se reúnen los primos y ahí juegan los primos, etcétera. Y eso ocurría y ellas se veían allí. Jenny me dice que poco a poco, para esas actividades de los domingos, ella se traía ropa de Carrizales para poderse quedar durante la semana con su abuelo. Toñita. No, Jenny, ya estaba allá, en Carrizales, y venía y se quedaba en casa de su abuelo en Arecibo, y entonces eso las acercó un poco más, porque Toñita seguía viviendo en casa del tío Félix. De hecho, cuando Toñita muere, ella donde vivía, a donde ella regresaba los fines de semana de su hospedaje, era casa de su tío Félix. Esa era su casa. Okay. Así que yo diría que su adolescencia la pasaron en Arecibo hasta que cada una de ellas se graduó de escuela superior. Con ese año de diferencia vinieron a estudiar entonces a Río Piedras y empezaron a hospedarse juntas tan pronto Toñita llegó a Río Piedras. ¿De qué año estamos hablando, más o menos? Pues si Toñita se iba a graduar en el 70, estamos hablando del 66, cuando Toñita viene a estudiar a Río Piedras. ¿Y cómo ustedes se conocen? Porque Jenny me cuenta que el primer año de Jenny, todavía Toñita en cuarto año de high school, Jenny se va a la Resi. Ustedes me imagino habrán oído de la Resi, que creo que ya no existe, ¿verdad? Sí, ahora la cerraron, sí. La cerraron. Pero eso era la residencia, le decíamos la Resi porque era la residencia de estudiantes señoritas.
era para muchachas únicamente. Allí vivió mi mamá mientras estudiaba en la UPR. Pues en esa residencia vivía Jenny. Cuando Toñita viene a estudiar al año siguiente, segundo año de Jenny, pero primer año de Toñita, dice Jenny que no recuerda si fue que Toñita no solicitó a tiempo o si fue que cuando solicitó no había cabida. La cuestión es que le deniegan entrada a Toñita, Antonia Martínez, a la resi, y entonces Jenny decide, pues vamos, yo me voy de aquí, me voy contigo a un hospedaje, y se fueron a la avenida Universidad, frente a un hospedaje que había al cruzar la calle de una iglesia que había allí, que no me he fijado si todavía está allí, pero me dice ella que al frente de una iglesia que hay allí subiendo por la avenida Universidad. Y ya y ahí se fueron, se tuvieron que ir porque la señora del hospedaje pues tenía, lo que les daba era una agua pringada, con un poquito de arroz en el centro, que ellas le llamaban está terrible. El Atlántico con la isla de Puerto Rico en el medio. Le dejaron de pagar, la señora llegó al tribunal, un juez dijo, no, está bien, no tienen que pagar, y ellas se mudan entonces, invitadas por una compañera de ellas de Arecibo, a un hospedaje que había en la calle Romaní número 59. Donde usted estaba residiendo. No, todavía. No, eso fue en el segundo año de Antonia, tercer año de Jenny. Y entonces, perdóname, el primer año de Toñita, el segundo año de Jenny. Se mudan allí y por eso es que entonces está en el tercer año de Jenny y el segundo de Toñita están viviendo en Romaní 59. Cuando pasa ese año, que llega el próximo año, estamos hablando ahora de agosto del 68, allí es que yo voy un día caminando, buscando hospedaje, yo soy de Yauco, y me dijeron, mira, para conseguir hospedaje, como si los estudiantes de Yauco que habían venido antes que nosotros, me dijeron, mira, lo que tienes que hacer es, te vas por ahí por Santa Rita y la gente que tiene hospedaje vacante pone unos rotulitos y dice hay vacantes, pues tú preguntas allí y cuánto te cobran, etcétera. Eso hice yo, y cuando llegué a la Romaní 59 y ese rótulo, a mí me gustó la casa por espacios, etcétera, y entonces la señora me dijo, yo pregunté, me dijo, sí hay vacantes, este es un hospedaje mixto, me dijo. O sea, aquí hay muchachas y hay muchachos. A mí aquello me gustó. Sí, usted dijo, ¿qué problema? Eso, que hubiera muchachas y muchachos, sí. Esto suena interesante. Caramba, me sacrifico. Me sacrifico. Pues ese fue ese verano antes de agosto, así que apalabré ese hospedaje y cuando empezaron las clases en agosto, pues estoy hablando de agosto del 68, que yo empezaba en primer año, yo tenía 17 años de edad y Jenny iba para su cuarto año, como mencioné, y Toñita para su tercer año. Así que yo iba para primero. ¿Usted era prepa? Sí, yo era prepa. Toñita para tercero y Jenny para cuarto. Y allí es que coincidimos en ese hospedaje y hacíamos las tres comidas, pues la mesa era común. Había los varones que vivíamos en la parte inferior de la casa, debajo de los cuartos de la casa, las muchachas, y en un garaje que ellos habían, un garaje de vehículos de motor. Ellos cejaron con una pared, una puerta y unas ventanas Miami, cejaron ese garaje, le construyeron al lado un cuartito de baño pequeñito, inodoro y ducha, y tenía 2 literas. O sea, ahí vivíamos 4. Es un espacio que yo digo en el libro mucho más reducido que lo que tienen derecho los presos por sentencia judicial en el caso de Morales Feliciano. Así que así es como yo llego, y el primer día o sea, cuando llego al hospedaje, el primer día que nos conocemos, pues me entero allí que había las muchachas, casi todas eran de Arecibo, y entre las muchachas que estaban en ese hospedaje estaban Jenny y estaban Toñita. Y usted cuenta en su libro, ¿verdad?, que usted tiró maíz ahí, cuando la vio le llamó la atención que... Sí, Jenny era una muchacha petit. ¿Cuánto mide? Como 5'1" yo. Como 5'1", pues era, ella medía más o menos toda. Yo digo la estatura exacta, pero sí, creo que 5'2", pero era bajita, pesaba 100 libras, o sea que era una muchacha muy estilizada en su figura, tenía las piernas bonitas,
algo que a mí me gustó, me llamó la atención inmediatamente, y físicamente era bonita, y sobre todo me gustó la forma de ser. ¿Cómo era su personalidad? ¿Cómo la describiría? Tímida. Pues, de Toñita, ¿no? Sí, de Toñita, sí. Ella era tímida. Ella, aunque era cordial y simpática, sobre todo con nosotros, no era de las muchachas que se pasaban haciendo bromas como otras. Uh-huh. De Arecibo, de ese mismo grupo había otras muchachas de Arecibo que eran charlatanas. Exacto, esa es la palabra. Eran unas charlatanas y siempre... No, Toñita no estaba en ese viaje. Ella era tranquila, era una muchacha seriecita. Yo digo en el libro porque eso realmente es lo que parecía. Que ella vestía además bien conservadoramente, ella con mucho recato. Y a mí me parecía que vestía como las muchachas, como decimos, las muchachas pentecostales. Falda larga. Manga larga o de 3/4, sin escote. El pelo no hacía moñito, ¿verdad? Como ellas, pero tenía un pelo cuidado, sin ser exagerado. Y era una muchacha inteligente. Y ambas, Jenny y Toñita, estaban estudiando en la facultad de pedagogía. Sí. Y ellas querían ser las dos maestras de español. Sí, las dos maestras de español. Hay algo que no está en el libro, y es que yo no sé por qué lo dejé fuera. Cosas que cosas pasan. son sí, pero lo incluimos aquí. Se complican y se le va a uno. Pero ella decía que ella quería ser maestra de español para cuando ella, por si ella tenía que regresar a Estados Unidos a vivir. Yo imagino que era pensando que si aquí no tenía trabajo, no le gustaba el trabajo aquí, tenía siempre la opción de irse a Estados Unidos porque ella era bilingüe. Y ella quería enseñarle buen español a los puertorriqueños de New Jersey. Ok, o sea, esa era una de sus metas. Era una de sus metas, sí. Okay. Y en algún momento que haga una segunda edición revisada y ampliada, le añadiré ese dato, de que ella aspiraba a eso, a ser maestra de español con ese propósito. Por eso que ella se convierte en maestra de español. Nítido. Licenciado, que ahora nos gustaría hablar un poco más, ¿verdad?, de lo que sucedió el 4 de marzo del 70. Pero antes de entrar ahí, vamos a situarnos un poco. Usted habló de 1968, que probablemente es un año paradigmático y ¿verdad?, icónico en la historia moderna, en la historia, ¿verdad?, el mayo, habló de agosto del 68, que ustedes estaban ahí, pues en mayo del 68 en Francia y en todos lados estaba sucediendo, ¿verdad?, una época de mucha efervescencia. En efecto, ¿qué estaba pasando, verdad, que luego llevaría un poco a esos eventos, o que era más o menos normal las protestas y los eventos que ocurrirían luego en la UPR? Nosotros, los estudiantes universitarios de esa época, teníamos una lucha con 3 componentes esenciales o principales. 3 componentes ideológicos todos, bien ideológicos, que realmente el liderato correspondía, no hay por qué negarlo, al independentismo universitario. Claro, el independentismo universitario, como ustedes habrán podido darse cuenta del libro, no era un independentismo monolítico. Era un independentismo multifacético, e incluso entre los mismos grupos, como yo hago cuento allí con la FUPI y la Liga Socialista, había su tirantez de vez en cuando, o sea que no todo era miel sobre hojuelas. Y hay cosas que no cambian. Y entonces nosotros en esa época, para los jóvenes universitarios que estén viendo esto, les recuerdo, si es que no lo han estudiado ya y lo saben, que en ese año, cuando yo llegué a la universidad, el servicio militar al ejército norteamericano era obligatorio. Uno cumplía 18 años y tenía que irse a inscribir para ser luego llamado al ejército. Claro, primero lo llamaban a un examen físico, y si uno pasaba el examen físico, pues le daban una clasificación que era de apto. Y una vez uno era declarado apto, pues entonces uno dependía de que lo llamaran o no.
Y si uno no quería que lo llamaran, pues uno tenía que buscarse una forma para obtener un diferimiento. Había unas categorías, pero a nosotros no nos aplicaba ninguna de ellas, salvo la de estudios universitarios, y ellos no la concedían así automáticamente. Otra gente fue y se metió a la Guardia Nacional, que allí con un entrenamiento de 6 meses, una base en Estados Unidos, y luego de un servicio de 6 años adicionales de fines de semana, le eximían del ejército regular. Eso lo hacían principalmente la gente que tenía recursos y tenía forma de lograr el acceso a la Guardia Nacional. Eran, sin embargo, las juntas locales, que eran ciudadanos del pueblo, constituidos en una junta, que eran los que escogían quiénes iban o quiénes no. No era por sorteo, originalmente no era por sorteo. Por eso que ustedes ven en Yauco, por ejemplo, que los que iban al ejército eran los Sánchez, eran los Martínez, eran los García, eran los Caraballo, pero los de apellidos Corso, los de los comerciantes corsos del pueblo, pues sus hijos podían ir a la Guardia Nacional o no eran llamados. ¿Y quiénes formaban esas juntas? Eran ciudadanos comunes y corrientes que yo no recuerdo, fíjate, nunca me ha dado por averiguar cómo nombraban el procedimiento, sí. Pero sí, yo me acuerdo que el de mi pueblo en mi época era Giuliani, parecido al de Nueva York. Sí, el de Nueva York. Y ese señor era el que presidía la junta. Y yo sé que cuando había alguien que no quería, él decía, tenemos que hablar con Giuliani. Ya sabían lo que eso quería decir. Entonces, o sea, que había esa discreción, que por cierto, yo menciono en el libro hasta dónde llegó, que eso llegó al Tribunal Supremo de Estados Unidos, porque esas juntas, por ejemplo, en Puerto Rico, que fue el caso de Edwin Feliciano Grafals, que ustedes deben haber oído hablar de ese caso, cuando lo sentencian a cárcel, Edwin se negó a ir siquiera a examen físico. No es como los otros, que iban a examen físico y después que los cualificaban, entonces los llamaban, entonces era que se negaban a ir. Edwin dijo, como yo no voy a ir de todos modos, esté apto o no esté apto, yo no voy para ningún examen físico, y lo enjuiciaron. Pues el caso llega al Tribunal Supremo de Estados Unidos porque lo que ocurría en esos casos es lo que ocurrió en Estados Unidos, estaba pasando lo que ocurrió en el caso de Edwin Feliciano Grafals, que fue que lo singularizaron. Y para castigar su rebeldía, entonces lo incluyeron y lo llamaron a servicio. En el caso de Edwin no lo pudieron llamarlo a servicio de momento porque él se había rehusado a hacerse examen físico, pero al resto que había ido los castigaban y los llamaban. Y algo pasó por el estilo en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, de un caso que llegó al Tribunal Supremo de Estados Unidos de una persona que fue y abandonó su citación para servicio en las escalinatas de, no recuerdo si fue del tribunal o dónde fue, y por haber hecho eso, entonces hiciste eso, pues ahora te llamamos. Y el Supremo de Estados Unidos dijo que la facultad de castigar por negarse a servir en el ejército era de los fiscales, que no era de las juntas locales de servicio selectivo. Okay. Interesante. Así que digo, punto número 1, servicio militar obligatorio. Hoy día, los muchachos de hoy día no saben lo que es eso porque no tienen, solamente se inscriben, están obligados a inscribirse, pero no están obligados a servir. Hoy sirve el que quiere. Punto número 2. Presencia militar de Estados Unidos dentro del campus del recinto mediante la presencia del ROTC en la universidad. En el libro yo incluyo algunas fotografías donde ustedes van a ver soldados con casco de soldado, vestidos de soldado, haciendo ejercicio. Son fotografías que yo obtuve del recinto. En el recinto hay un archivo de documentos, como si fuera archivo general para todo Puerto Rico, pero que es para las cosas del recinto. Existe allí, que está precisamente donde era el edificio ROTC hoy día. Y allí hay una fotografía, unas allí y otras en el fondo de fotografía del periódico El Mundo, donde ustedes pueden conseguir fotografías en ambos sitios de aquella época en donde los estudiantes miembros del ROTC caminaban uniformados y hacían ejercicios militares dentro del recinto. Iban a las clases uniformados, hacían marchas.
Y siempre hubo una resistencia a esa presencia del ROTC por parte de los estudiantes en la UPR. Siempre lo hubo. Al punto que luego la FUPI se funda en el 1959 y una de las primeras luchas que libraron fue contra el ROTC. Y en el 61, 2 años después, consiguieron que el ROTC dejara de ser obligatorio para los varones, porque antes del 61, para ser estudiante de la Universidad de Puerto Rico, tenía que pertenecer al ROTC. Y entonces, en el 61, se convierte en algo voluntario. Por eso es que en el 70, cuando ocurren estos hechos, se estaba defendiendo la presencia del ROTC, que era un programa que solamente le daba servicio a 260 estudiantes, frente a 24.000 estudiantes que tenía la universidad. ¿Cuándo finalmente sale la ROTC de la universidad? Nunca ha salido. Bueno, exacto. Pero por ejemplo, los ejercicios de los que pertenecían a la ROTC, que desfilaban predios, sí. En los predios. Cuando nombran a Pedro José Rivera rector, luego de Jaime Benítez salir de su interinato, que estamos hablando de tarde en el año 70, al año siguiente yo creo que fue 71, 72, el rector dispuso que se movieran las facilidades físicas que había al lado del centro de estudiantes, que se mudaran al otro lado de la avenida Barbosa, donde están hoy día. Claro. Porque él propuso inicialmente que fuera en la estación, los terrenos de la estación experimental agrícola, aquí a la salida de Cagua, pero el Consejo de Educación Superior le dijo que no. Entonces él buscó, la opción que buscó es, porque aparentemente la objeción era que estaba muy lejos, y como en ese momento se estaban dando los adiestramientos del ROTC en Buchanan, porque después del 11 de marzo, que fue un año después de lo de Antonia Martínez Lagares, cuando hay 3 muertos, 11 de marzo de 71, la situación parece que a la administración de la universidad les resultaba ya intolerable, y deciden que se tienen que ir a hacer sus ejercicios a Buchanan, pero Pedro José Rivera, que era el rector en ese momento, decidió mudarla más cerca, y hay que proponer la estación experimental, y el Consejo de Educación le dice que no, y se establece donde está hoy día, al cruzar la calle. Y claro, no mencionamos que eso sea dentro de esa lucha por sacar al ROTC, que incluyó, curiosamente, que se le pegara fuego en por lo menos una ocasión. No sé si más de una. 2 ocasiones, el 26 de septiembre del 69 y el 4 de marzo del 70. Pero volvemos a eso ya mismo. Claro. Les decía que teníamos 3 elementos ideológicos por los cuales los universitarios de esa época luchaban. Servicio militar obligatorio, la presencia del ROTC en la universidad, y la tercera es la guerra de Vietnam. Casina. La guerra de Vietnam, que no era una lucha nuestra únicamente. Bueno, la presencia del ROTC tampoco era una lucha nuestra nada más. Yo dedico allí bastantes páginas a describir el movimiento de los universitarios norteamericanos, que no eran, porque a nosotros nos acusaban de comunistas, castrocomunistas, o sea, antes decir que yo soy independentista, pues con eso te ponían un sello y te decían, pues tú eres comunista o eres... Antes y todavía sigue pasando. Pero antes era otra cosa. Hoy hay cierta tolerancia, ¿verdad? Hoy se habla del Festival de Claridad en Fuego Cruzado, y algunas cosas. Rivera va y lo promueve. O sea, hay algunas, se ve como con un mayor grado de aceptación, que los independentistas tenemos derecho también a participar de las actividades de nuestra sociedad, que somos parte de la comunidad, y hemos avanzado en el sentido de que el Tribunal Supremo afortunadamente resolvió que es inconstitucional el que mantengan las carpetas que mantuvieron por años contra nosotros, los independentistas. Que eso ayudó mucho el que se declarara esa práctica inconstitucional, y hoy día pues no es que sea fácil, pero hoy día es más llevadero el ser independentista, ¿verdad? Y entonces lo mismo, el ROTC pues era antipático en Estados Unidos, porque
para ellos el ROTC era lo más cercano a que ellos tenían a la guerra de Vietnam. Ellos como comunidad universitaria veían el ROTC como lo más cercano a la guerra de Vietnam, y como ellos estaban combatiendo, los estudiantes universitarios principalmente, esto comenzó con el movimiento pacifista en Estados Unidos, la guerra contra la guerra de Vietnam, y los estudiantes universitarios que siempre en todas las sociedades, como mencionabas París en el 68, Tlatelolco en México, los estudiantes universitarios siempre han sido la vanguardia en los movimientos de cambio social. Y en Estados Unidos, en Berkeley, en California, ¿verdad? En el este, por supuesto, universidades como Columbia se tomaban edificios, ¿verdad? Como ha sucedido aquí, pero literalmente se tomaban los edificios y todos los quemaban. O sea que sí, ciertamente era algo que trascendía. Es enmarcado en ese contexto de Guerra Fría que está sucediendo todo esto. Así que, en resumidas cuentas, pues nosotros teníamos una lucha, los universitarios teníamos una lucha contra el servicio militar obligatorio, el ROTC y la guerra de Vietnam. Y entonces pasamos al 4 de marzo. Vamos a pasar al 4 de marzo de 1970. No sé si usted nos puede narrar cómo usted recuerda ese día. Había unas manifestaciones convocadas. ¿Cuáles eran los grupos que estaban convocando a estas manifestaciones? ¿Dónde se estaban dando las manifestaciones, etcétera? El Comité de Acción Femenina Universitaria, el CAFU, que era un comité formado por muchachas universitarias únicamente, por ellas, no por nosotros. Había convocado un piquete, marcha y piquete, que era como se anunciaba, una marcha y piquete próximo miércoles a las 12 del mediodía, partiendo de, ahora no me acuerdo, creo que lo mencionó en el libro, de X Facultad, y llegando al edificio del ROTC. Y entonces la idea era que todos los miércoles de ahí en adelante se celebraran un piquete frente al ROTC. La FUPI y la HIU, que era el órgano estudiantil universitario del Partido Independentista puertorriqueño, la HIU era la Juventud Independentista Universitaria, coauspiciaban, pero pongo coauspiciaban entre comillas, porque lo que pasa es, como me decía a mí Florencio Mercedes en la entrevista, que yo de eso no me acordaba, las organizaciones independentistas, por ser por la universidad considerar los movimientos estudiantiles ideológicos, no académicos, pues no le daban reconocimiento oficial para auspiciar nada en recinto, ninguna actividad estudiantil. Por lo tanto, la FUPI existía por sus pantalones y las faldas de las muchachas, porque sí, porque decidieron que iban a existir y que iban a dar la lucha, y desde el 59 lo estaban haciendo. Por lo tanto, la FUPI era la encargada, y yo creo que fotocopié la hoja suelta que invitó a la actividad ese día, que la encontré en el archivo de aquí de la universidad. Invitó ese día, y lo que yo recuerdo es que sí, que ese día por la mañana yo estudiaba en sociales, en ciencias sociales. La mejor facultad de todas. Pues nosotros nos organizamos allí en el lobby, y cuando dieron las 12, yo me imagino, yo creo que yo me comí algo temprano allá atrás en los kioscos. Con los changos. Sí, por ahí. Y entonces, cerca del barrio Amparo, entonces, donde está WRUT, eso era una barriada de gente pobre, un arrabal. Le decían la barriada Amparo. Pues allá había unos kioscos en madera, etcétera. Pues uno copia allí. Y a las 12, pues vamos para la marcha. Pero recuerden ustedes que la marcha era de las muchachas, no de nosotros los muchachos. Nosotros estábamos invitados a que camináramos por las aceras, pero las que iban por el medio de la calle con los cartelones eran exclusivamente mujeres. Las mujeres. Hace 50 años, ¿viste? Siempre ha habido gente adelante. Le dábamos nuestro apoyo moral y sí, gritábamos desde las aceras los estribillos: Yankees sí, jíbaros sí, Yankees no, si los Yankees no se van, los sacamos a patas y cosas así.
Fuego, fuego, los Yankees quieren fuego. Todos esos estribillos que todavía uno los sigue oyendo por allí, y que nosotros supongo yo que los heredamos de generaciones anteriores de universitarios. Y entonces se dio la vuelta por las calles, se pasó frente a la torre. Primero se había pasado detrás del teatro. Bajamos sociales, comercio, pedagogía, cogimos la calle, pasamos frente al centro de estudiantes, continuamos la misma calle por detrás del teatro, bajamos a la derecha frente a farmacia. Yo no sé lo que es hoy día eso, pero en aquella época eso era farmacia. Volteamos y pasamos, llegamos frente a la torre, ahí continuamos en dirección de la José M. Lázaro. Allí en la esquina de la José M. Lázaro, que no tenía ese camino de acceso para allá en aquella época, ahí uno doblaba a la derecha y seguía de nuevo derecho hasta pasarle al centro de estudiantes de nuevo a la izquierda, claro. E inmediatamente a unos cuantos pies de separación estaba el edificio del ROTC a la izquierda, después el centro de estudiantes. Y las muchachas llegaron allí y empezaron a piquetear con sus piquetes en círculo. Frente al edificio. Frente al edificio. Y nosotros nos mantuvimos en los bambús, que era al otro lado de la calle, que yo creo haber visto que todavía quedan unos cuantos allí. Yo creo que sí. Perdone, algo que no me quedó claro del relato a todas estas. ¿Antonia estaba en esa manifestación, en esa etapa? No, ella no estaba. Sí. Ella no vino a la universidad ese día. Perdón, ella, que manejando aquí. Ella sí estaba como parte de su de sus clases. Estaba en la escuela, creo que era la Juan José Osuna, en la práctica. Algo que yo tengo que corroborar hoy día, porque esta información, ahora yo no recuerdo quién fue que me la dio, pero en la transcripción de créditos, de acuerdo a la transcripción de créditos, para ese semestre, Antonia ya había completado todos los cursos relacionados con la práctica, de acuerdo a la transcripción de créditos. Okay. Pero en el libro yo digo, porque esa fue la información que obtuve. Recuerden ustedes que la información yo la obtuve hace como 5 años. Yo empecé a escribirlo, creo que fue en el 2015, 14 o 15, y desde entonces estoy recopilando material y haciendo entrevistas. Y el recuerdo de las personas que me dan la información, pues después de 45 años no es exactamente el mismo, pero sí me aseguran a las personas de las cuales yo obtuve la información que ella esa mañana estuvo en la práctica, y por la tarde ya tenía una cita del dentista, y esto sí me lo asegura, porque yo ese día no la vi hasta por la noche, hasta las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde. Esa tarde tenía una cita del dentista y ya se fue a la cita del dentista. Y entonces me cuenta la prima hermana de ella, Irinilda, que se hospedaba con Antonia, que después que ella llegó, pues se cambió, etcétera, y se quedó en el hospedaje. O sea, ella ese día nunca fue al recinto, porque no tenía clase como tal en el recinto. Y entonces... Y allá el piquete que estaba frente al edificio del ROTC duró... cerca de las 2... Ahí no hubo nada, no pasó nada. Y eso duró como del mediodía hasta las 2 o 3 de la tarde. No pasó de las 2, pudo haber sido 2 menos cuarto, por allí. Y ahí acabó esa actividad. Y esa actividad acabó en ese ¿Y qué pasó momento. Después que...? Pues yo cogí cuando terminó la actividad, que yo vi que no iba a pasar más nada. Uno siempre iba a esas cosas a la expectativa y si iba a pasar algo, ¿verdad? Sí. Porque como yo tenía la ventaja, es decir, para esa expectativa yo tenía la ventaja de haber tenido la experiencia del semestre anterior, 26 de septiembre, que se le pegó fuego a ese edificio. Y entonces cada vez que decían hay que piquetear frente al ROTC, cualquier cosa podía pasar. Sí. Espérate, esto puede terminar encendido. Ajá. Pero no lo volvieron a quemar, no pasó nada, así que yo cogí mis libros y regresé a mi hospedaje. Y nada, hice mis lecturas. Yo para leer yo prefería quedarme en el hospedaje, porque yo leo en la cama, yo no leo en una mesa. Y entonces me fui a hacer mis lecturas. Luego me bañé, fui a cenar a un hospedaje distinto al que yo me quedaba, donde servían cena, almuerzo y cena.
Y cuando regresé al hospedaje, yo creo que fue otro compañero que estaba oyendo el radio y me dijo, mira, Irán, la fuerza de choque, pasó algo en la universidad y la están diciendo por radio que la fuerza de choque entró. Y yo, que pasó algo en la universidad, pero yo no había oído nada toda esta tarde. Pues sí, y yo dije, bueno, pues si pasó algo vamos a averiguar qué fue lo que pasó, porque estas cosas en Yauco no pasan. Para que no nos cuenten, le digo, para que no nos cuenten, vamos para allá. Y nosotros dos, entonces invitamos a mi compañero de cuarto, que era Ricardo Negrón Rodríguez, y él nos dijo, váyanse ustedes adelante. Es que él era bien calmoso para sus cosas. Váyanse ustedes adelante, yo los alcanzo después. Pues nos fuimos nosotros dos. Cuando salimos afuera, al portón de salida a la calle, yo noto que están saliendo de la puerta que da a los pisos superiores del edificio de 4 pisos que hay ahí en Borinqueña 1060. Está saliendo Antonia, su prima, y una muchacha que después me enteré que era Tati, Irene Fuentes, de Aguadilla. Nos saludamos efusivamente como siempre, no nos habíamos visto, preguntamos, ¿y ustedes para dónde van? Pues vamos para allá, pues vamos para allá. Nos fuimos en grupo a averiguar también, ellas iban también a averiguar. Estaban en la misma. Sí, y de hecho si ustedes leen, si ustedes vuelven, que pasan el libro, van a encontrar que doña Rita, que era la dueña del hospedaje, de donde se hospedaba Antonia y esta muchacha, le dijo, no se vayan para allá, quédense. Y que ya le dijeron, no, si eso es, venimos rápido. O sea, la ida por la vuelta, supongo. Claro, yo digo también que después me entero por la entrevista que le hice a Iris Nilda que Antonia inicialmente no quería ir, porque había estado en la práctica por la mañana. Yo creo que fue Iris Nilda que me dijo lo de la práctica. Había estado en la práctica por la mañana, había tenido una cita de dentista toda la tarde, había llegado cansada, así que ella comió y no iba a salir. Pero la convencieron de que vamos a averiguar esto, vamos rapidito y viramos para atrás. Así que ella decidió acompañarla. ¿Y llegaron a entrar a la universidad? Sí. ¿Y qué es lo que estaba ocurriendo allí? ¿Y como a qué hora fue eso? Nosotros caminamos, en el grupo íbamos 5. Yo creo que después se unió un muchacho más, o sea que éramos como 6. Caminamos en dirección al portón de entrada por la Ponce de León, más cercano a la Gándara. Y entonces entramos por allí, pero notamos que venía gente saliendo, unos caminando rápido y otros corriendo, pero con todo y con eso continuamos la marcha. Y después que penetramos, que traspasamos el portón, que ya estamos dentro del recinto, entonces pudimos ver la hilera de la fuerza de choque en la placita Valdoriotti, que es la que queda frente a la torre de la universidad. Ya venían por allí caminando hacia nosotros, hacia la Ponce de León. La fuerza como de choque, por el portón de Naturales, lo que en verdad ese es el de nosotros sí, el portón de Naturales. Sí, hoy sería el portón de Naturales. Hoy sería de Naturales, sí, ese que está con en la esquina de Gándara, más cerca del Obrero por ahí. O sea, más o menos. No, el que hoy día no sé dónde queda Naturales, pero el Naturales al que me refiero en esa ocasión es el primer edificio que uno se encuentra cuando uno entra por el portón que queda en la Ponce de León con la Gándara. Sí, yo creo que por ahí mismo, sí. Uno entra allí, que uno ve arriba la torre. Cuando pronto uno dobla ahí adentro, uno ve, si uno sigue esa callecita y dobla a la izquierda, le pasa frente a la torre. Exacto. Pues, y ese primer edificio que hay ahí era lo que conocíamos por Ciencias Naturales. Cuando nosotros estamos allí, pues vemos a la fuerza de choque venir de frente. Y sabíamos que era la fuerza de choque, pues recuerden ustedes que la fuerza de choque en aquella época y aún hoy día se distingue porque usan cascos con visera. En aquella época eran los únicos miembros de la policía que usaban chalecos a prueba de balas, porque hoy día los chalecos son comunes, pero en aquella época no. Únicamente ellos usaban chalecos a prueba de balas. Usaban pantalones metidos dentro de unas botas altas, tipo militar. Y usaban unos rotenes que, como digo yo, que parecían bates de béisbol, negros, largos, que eran muy efectivos rompiendo cabezas y costillas. Sí.
¿Y hacia dónde se dirigía la fuerza de choque? Hacia la Ponce de León. ¿Por qué? Porque ellos estaban, según ellos decían, ellos estaban limpiando. La palabra que ellos usaban era limpiar. Ellos estaban limpiando la universidad, o sea, desalojando la universidad. Y por eso es que muchos profesores se quejaron después de que se metían, muchos de la fuerza de choque se metían dentro de los salones que estaban dando clases, a sacar empujones a estudiantes. ¿Y la fuerza de choque llegó allí por la manifestación que hubo horas antes frente al ROTC o porque pasó algún incidente luego? Porque pasó lo siguiente. Después que yo me retiré y que las muchachas que estaban piqueteando se retiraron, un grupo pequeño de estudiantes se requedaron y se pusieron a intercambiar. Hoy día no sabemos quién empezó, pero los cadetes del ROTC estaban preparados para eso, porque los periódicos cuentan que la pedrea era de parte y parte. O sea, no es que los de la calle le están tirando piedras a los de los ROTC. Y entonces, después de eso, de las piedras, eso es según... Las órdenes fueron de... No, vienen las bombas Molotov. Que eran las botellas de cristal llenas con gasolina y alguna otra materia, con un trapo, se agitaba, se le pegaba fuego, se tiraba y al explotar cogía fuego todo lo que mojara la gasolina al reventarse la botella. Y entonces llegó un carro con cajas de cartón donde venían antes las botellas de cerveza, llenas de botellas, no de cerveza, sino de Molotov. Y se usaron y se empezaron a usar contra el edificio del ROTC y contra una caseta que utilizaba, creo que era el Air Force ROTC, para la banda de ellos. Y le lanzaron los molotov y le prendieron fuego también a la caseta de la banda. Hay fotografías de eso, de esa caseta ardiendo allí. Cuando ustedes van entrando a la universidad y ven a la fuerza de choque, deciden retirarse y volver a sus hospedajes. Cuando vemos la fuerza de choque que aparentemente tenía intenciones de seguir bajando hacia la Ponce de León, dijimos, vamos a retirarnos hasta la calle a ver hasta dónde. Sí, nosotros teníamos la duda, y yo creo que lo hablamos en ese momento, si las instrucciones que tenía la fuerza de choque era llegar hasta el portón, velar que nadie entrara a la universidad y quedarse allí, detrás de la verja y bloqueando el portón. Pero no pensábamos en ese momento, o teníamos dudas, que los iban a perseguir por Río Piedras. Si ellos se iban a meter a Río Piedras a perseguir como pasó en 2010, en 2017, muchas veces. Es la cosa. Nosotros teníamos esa duda de cómo ellos iban a comportarse. Así que nos requedamos en la isleta que forman de cemento, que hoy día todavía está. Sí. Y yo en una fotografía yo la marco con una X en el libro, donde nos paramos allí a esperar qué iba a hacer la fuerza de choque. Pero como digo yo, pero no tuvimos que esperar mucho. Mira, vienen por ahí. Ahí sonaron los primeros tiros. Lo que percibimos nosotros en ese momento eran disparos. ¿Y qué hicimos? A huir. Imagínate. Debo admitir que como los varones éramos más rápidos corriendo, pues tomamos inmediatamente la delantera. Yo pensé que las muchachas venían corriendo detrás de nosotros. Nosotros corrimos en dirección de donde está hacia la Amalia Marín, que es al lado del Burger King de allí en Río Piedras. Pero en vez de seguir por la Amalia Marín hacia abajo, doblamos a la izquierda por la calle González. Y al llegar allí, lo recuerdo como ahora, al llegar allí frente a un solar vacío, baldío que había allí, que lo usaban para estacionar carros, donde ese solar hoy día lo ocupa la Fundación Sila Calderón. Se le iba a decir si era por el centro de Sila allí. Sí, ese donde está el edificio de la Fundación Sila Calderón, ese era un solar vacío. Allí pues metían carros, estacionaban durante el día, estaba abierto. Y ahí al frente nos detuvimos a coger aire, porque la carrera la habíamos dado desde allá corriendo. Sí. Y cuando yo me vuelvo a preguntar a ver cuán cerca de nosotros venían corriendo las muchachas, pues los varones nos encontramos solos. Y ninguno de nosotros sabía para dónde habían corrido ellas. No sabíamos si venían detrás de nosotros y siguieron por la Amalia Marín hacia abajo, o si corrieron en dirección de la Ponce de León. Punto. No sabíamos hacia dónde ellas habían corrido. O sea, que ese fue el último momento en el que usted vio yo vi con vida a Antonia Martínez Lagares.
cuando sonaron esos primeros tiros, y serían cerca de las 6:30, 7 menos 20, menos cuarto. Es difícil hoy día decir la hora exacta. Sí se sabe la hora exacta que entró la policía, que fue a las 6:15. Y tuvo que haber sido más o menos a las 7 menos cuarto, utilizando la aritmética de Torres Maza, porque Torres Maza declaró en un momento que a la policía le tomó media hora, 30 minutos en limpiar la universidad. Así que si entró a las 6:15, tuvo que haber terminado ese trabajo a las 7:45. Así que ahí es que debió haber ocurrido eso. Okay. ¿Y a dónde cogieron ellas? ¿A dónde corrieron? Después yo me enteré que ellas, en vez de correr detrás de nosotros, corrieron en la misma dirección por la que habíamos utilizado para llegar. Es que nosotros, para llegar a la universidad, habíamos venido por la Ponce de León. O sea, allí en la esquina donde ella vivía y donde yo vivía, allí había un callejoncito que todavía está, que se usa, para pasar de la avenida de Santa Rita a la Ponce de León. Usando ese camino uno llega a la estación del tren urbano. ¿Por donde está Norberto González? No, ese fue el edificio que después... No, okay. Acá en la esquina, sí. en la otra esquina, acá arriba. No si uno viene a pie desde la Gándara, caminando a pie, en la primera boca calle no, sino en la segunda... Tampoco hay una boca calle. Es un callejoncito donde está el tren urbano. Sí. Es donde está el tren urbano, por allí. Nosotros habíamos salido por allí, habíamos doblado a la izquierda por la Ponce de León y habíamos caminado por la Ponce de León hacia la universidad. Y ellas usaron la misma ruta para regresar. En vez de correr detrás de nosotros, corrieron en dirección de la Ponce de León. Lo que sucede después es que cuando ellas van caminando por allí, me cuenta, yo creo que esto me lo dijo el cineasta José Artemio Torres, que se hospedaba en los altos de la librería Norberto González, que es donde ocurren los hechos, que era University Guest House, se llamaba el hospedaje, que es Ponce de León 1012. Y entonces ellos ven que las cosas están, la policía, ven que el cuartel de la policía de Río Piedras queda un poco más arriba. Los muchachos habían empezado a romper vitrinas de ese tramo, y ellos le dicen suban para que no les pase nada, y ellas tres suben a ese hospedaje, y subieron otras estudiantes más. En ese balcón esa noche había como 15 personas que yo he podido identificar, y solamente como 5 o 6 que yo recuerde que estaban allí en ese momento, vivían allí. Los demás fue gente que fue a buscar dónde refugiarse. Sí. Ok, y entonces subieron al apartamento y en cuestión de minutos la fuerza de choque ya estaba allá. Sí, bueno, en cuestión de minutos esto ocurre a las 8:30, okay. 8:40 más o menos. Ellas se quedan en el balcón esperando que la cosa se tranquilice en la calle para poder continuar rumbo al hospedaje, porque ese no era el hospedaje de ellas. Ellas todavía les faltaba un tramo desde el pie de ese balcón, que es, como dijimos, lo que ocupa hoy día la librería Norberto González de Río Piedras. Desde ese balcón, de la acera abajo, hasta el callejón, o podían también entrar por la primera boca calle y seguir por detrás por la calle González. Esa era otra ruta que de hecho yo es la que hubiera tomado de haberme encontrado en la Ponce de León. No hubiera seguido a esperar el callejón, porque la policía podía aparecerse en cualquier momento del cuartel de Río Piedras para acá, que yo creo que era lo que estaba pasando en el momento en que los muchachos le invitan a ella a subir al balcón. Y entonces en el libro usted cuenta que me parece que parte de las personas que estaban en el balcón narran que hubo intercambios entre la fuerza de choque que estaban macaneando estudiantes y la gente en el balcón. Los estudiantes le gritaban que dejaran de lastimar a los estudiantes, que abusadores, sí, y otro tipo de cosas, asesinos, etcétera. Y
¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién disparó? ¿Cómo fue el disparo? ¿Qué cuentan los testigos que estaban en el balcón? Me parece que la bala que impactó a Antonia también había impactado a otro joven antes, a Celestino, Santiago Díaz. ¿Qué fue lo que usted ha podido hablar con algunos de los testigos que estaban allí en ese balcón y qué es lo que cuentan? Y con un testigo que es mi compañero, empecé diciendo que como mi compañero de cuarto era calmoso, y él dijo, váyanse ustedes adelante que yo voy después. Por lo que él me cuenta, después él salió a su aire, a su paso, y se fue y subió al segundo piso, que era el hospedaje de una prima que él tenía estudiando allí en Río Piedras también. Y ese balcón era exactamente al frente, al cruzar la calle, en los altos de, creo que es Librería Mágica lo que está allí, que entonces era la tienda Donato, y entonces él está en el balcón y él ve y él ve todo lo que pasó. Sí, desde el otro balcón. ¿Y cómo lo cuentan los testigos? Bueno, los testigos no son 100% coincidentes, como sucede siempre, ¿verdad? De gente que ve lo mismo, pero lo cuenta a veces con algunos detalles diferentes. Pero en esencia, lo que pasa es que la policía se mantuvo en el área de la Ponce de León y no permitían movimiento de nadie. O sea, ellos estaban allí para repartir palos y aparentemente, estando ellos en el balcón, ven que hay un estudiante que va pasando, aparentemente va corriendo en dirección de la plaza de Río Piedras. La policía lo detiene, al muchacho se le encaja el zapato en la rejilla del alcantarillado pluvial y la guardia aprovecha para macanearlo. Dos o tres de ellos empiezan a darle palos. Los muchachos del balcón, Antonia en ese momento no estaba en el balcón. ¿Todavía? No estaba. Antonia se levanta y va al balcón cuando escucha la gritería de los del balcón, gritándole, ¿verdad?, a la policía. Y ella se incorpora, porque ella estaba en ese momento sentada en un sillón en la sala. Se incorpora, por eso que Antonia no está en primera fila. Antonia va y se tiene que quedarse en la segunda fila, en la fila de atrás, y asomarse entre las cabezas de los que están al frente. Una de ellas era una muchacha, creo que era Luzaida Monet, y el otro era Celestino. Y en ese momento, Oirinilda Lagares, la prima, ahora podría estar equivocado en cuanto al nombre, pero lo que quiero dar énfasis es que Antonia no estaba en primera fila, estaba atrás. Y que de ese balcón los muchachos gritaban, no se sabe quién, pero alguno de ellos, que no era Antonia, asesinos, abusadores, suéltelo, no les den más. Y no se equivocaban en lo que decían. No, exacto. Y es algo que yo estoy seguro que de yo haber estado en ese balcón, yo también hubiera gritado. Y entonces, hay dos testigos distintos que dicen que es algo bien curioso, que el disparo ocurre cuando le dicen a un policía que está abajo, de los que está en el grupito que está macaneando al joven, porque no sabemos si era estudiante o no, al joven, le dicen, ¿por qué un negro como tú está defendiendo a Estados Unidos si allá a los negros ni los quieren? Y que en ese momento se viró, sacó el revólver, apuntó al balcón, no fue que tiró al aire, apuntó al balcón y disparó. Y más de un testigo coincide en ese detalle de que no fue un accidente, que él sacó su pistola y apuntó al balcón. Que hablan de que el autor del disparo era moreno, creo que son dos testigos, pero todos los testigos coinciden en que, número uno, la persona que hizo el disparo era un policía, y número dos, que no fue un disparo al aire, no fue un disparo accidental, que fue un disparo hecho con intención. El disparo al balcón, coja al que coja,
y cogió a Celestino, que le rozó el cuello, le penetró el cuello de un lado a otro. Lo que pasa es que no le interesó la vena cava ni la arteria. Que por milagro. Por milagro, creo que por 1/4 de pulgada. Y por eso es que si ustedes ven la fotografía del cuello de Celestino, él tiene una herida con puntos de sutura. Ajá. Porque a él lo tuvieron que operar. Él alega que eso es algo que yo nunca lo pude corroborar de lo que reportó la prensa durante las vistas preliminares, que él tenía fragmentos de bala todavía en el cuello, que por eso fue que lo operaron. Eso no sé, porque yo creo que la bala, lo que me da la impresión a mí, que la bala se vino a desintegrar después que golpeó el hueso occipital izquierdo de la cabeza de Antonia. O sea que fue por acá. Fue aquí. La bala entró, dice la prueba de Loinás, que fue el médico patólogo que hizo la autopsia, que la bala entró por la sien izquierda en forma horizontal, o sea, como si hubiera pasado, pero no salió. Okay. Quedó dentro fragmentada, en 8 fragmentos, que fueron 2 de los cuales se utilizaron para la prueba de balística, que fue la prueba que utilizó el Ministerio Público, el Departamento de Justicia, para acusar al policía Marcos Ramos Serrano, que no era de la Fuerza de Choque y que no estaba trabajando allí esa noche. Que se probó que esa noche simplemente no estuvo allí. Allí no, él estaba en la calle, en la Gándara, esquina Vallejo, que es un poquitito, yo creo que es la que le sigue en el semáforo de entrada del teatro de la universidad. Hay una cita en el libro de una testigo, una estudiante, no sé si es la prima o quién es, que dice que ella recuerda que abajo escuchó a algún policía decir, bueno que le pase para que escarmienten, cuando o una cosa así. Cuando bajaba Antonia herida, digo herida porque, ¿verdad?, médicamente todavía estaba viva, pero el médico declaró que ella desde que entró la bala ya no estaba consciente. Estaba en estado de coma, sí, coma profundo. Ella no despertó nunca de ese coma. Que cuando pasó le dijeron eso, algo así como cojan escuela, bueno que le pase. Y digo algo más, que los testigos señalan, Irinilda, la prima, es una de ellas, que ellos clamaban por favor a la policía, llamen una ambulancia, que nadie hacía una nada. herida. Y él, no, el peor, policía lo que le contestó el policía es, eso no es problema mío. Eso fue lo que contestó el policía, una actitud completamente inhumana. ¿Y entonces qué pasó con esa investigación? Aparte de que habían señalado a un policía que ya sabemos que no estuvo ahí en el lugar de los hechos en ese momento, y se sabe, ¿hay alguna sospecha de quién fue el que disparó esa arma esa noche? ¿O en qué quedó la investigación? Hay una parte en el libro también que usted menciona que el expediente al final desapareció. Sí. La vista preliminar inicial terminó en no causa, así que el Ministerio Público fue en alzada y la vista en alzada volvió a terminar en no causa. Y el Departamento de Justicia pensó que con eso todo había finalizado. El Departamento de Justicia, vamos a decir más grande, el gobierno, que en ese momento era un gobierno PNP, la primera vez que el PNP ganó unas elecciones. El gobernador era Luis Aferre, el secretario de Justicia era Soler Favale y el superintendente era Torres Maza. Y el gobierno que estaba en el poder en ese momento decidió que eso era todo lo que iba a hacer, acusar a ese policía que se supo que no era él, pero no continuaron la investigación. Es más, yo digo que no surge de ningún lugar de mi investigación, surge, y yo entonces afirmo que ni siquiera entrevistaron a los policías que trabajaron allí esa noche. Ellos ocuparon creo que 260 armas de fuego para la prueba balística, pero no las ocuparon todas, porque el coronel, que entonces era capitán Meliá, los hombres de él que estaban en la esquina, esos no le pidieron las armas. ¿Por qué le pidieron las armas de fuego a los que estaban trabajando allá arriba, como era Marcos Ramos Serrano y Catalino de Lis?
¿Por qué se las pidieron a ellos? Sí, y a los de Meliá no, pues no lo sabemos. Pero la realidad es que el gobierno de Puerto Rico decidió que no iba a mover un dedo de ahí en adelante. Y consono con esa determinación, empezaron a no darle importancia al asunto, y el sumario fiscal de un caso abierto, de un caso sujeto a ser reinvestigado, desapareció. Es decir, en el 2004 aparece el documento que en el apéndice del libro. El 2004 el Departamento de Justicia sencillamente quemó esos expedientes. La administración el Tribunal Supremo, la secretaria del Tribunal Supremo, a quien yo le pedí también documentos judiciales de la vista preliminar original inicial y de la vista preliminar en alzada, me dijeron que de acuerdo al reglamento número 14 ellos habían dispuesto de esos papeles. La policía me contestó que habían buscado y que no aparecía ningún documento relacionado con la muerte de Antonia Martínez Lagares. Ciencias Forenses nunca me contestó la carta, así que presumo que no. Y yo no tenía esperanza en Ciencias Forenses, porque Ciencias Forenses no existía cuando este caso. La autopsia la hizo el Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Puerto Rico, que heredó por ley los archivos del instituto. O sea, Forense hereda los archivos del instituto cuando se establece, después del Cerro Maravillas, que se crea como resultado de la investigación del Cerro Maravillas, se crea el Instituto de Ciencias Forenses. Licenciado, y a raíz de sus investigaciones y de los testimonios que usted ha podido, ¿verdad?, recoger, ¿hay con alguna certeza han identificado a la persona, o se cree que han identificado a la persona que disparó, que no es esa que fue acusada? Cuando yo fui a... Y si quiere decir el nombre. Cuando yo fui a entrevistar al señor Marcos Ramos Serrano, que en ese momento, pues de esto hace como 5 años, en ese momento él tenía 68 años, ya estaba retirado de la policía, porque él permaneció en la policía y fue ascendiendo y se jubiló como teniente. Yo le hice esa pregunta. Yo le dije, ¿usted sabe que en la policía todo se comenta? Eso es como en los tribunales. Sí, en los tribunales los jueces son más chismosos. Y usted fue juez, usted sabe. Fui juez, yo me moví en esos pasillos, según los jueces son de chismosos, así los guardias son de chismosos también. Tuvo que haberse comentado, porque claro, este es un disparo que ocurre en medio de más policías. Claro. Y ya sabemos que no fue usted el que hizo el disparo. ¿Quién se dijo en la policía? O sea, le pregunto primero, ¿se dijo en la policía quién había hecho el disparo? Me dijo, sí, se dijo. ¿Y se dijo algún nombre? Sí, se dijo un nombre. ¿Y usted no tiene reparo en decírmelo? Me dijo, no. ¿Cuál es ese nombre? Entonces me da el apellido real, el rango y el apellido. Y yo me puse, cuando me pongo a comparar notas, ese mismo nombre, yo lo digo en el libro, y ahora les cuento la anécdota que me surgió por eso. Yo digo en el libro que entonces ese nombre yo lo vuelvo a ver. Es un incidente que hay varios meses después del asesinato de Antonia frente a la base naval, cuando se estaba el independentismo puertorriqueño, comenzábamos a dar la lucha contra la Marina en Culebra, antes de la de Vieques, que es la más reciente, pero la original, la de Culebra. Entonces se celebraban piquetes en la base naval de Miramar, donde hoy día está el centro de convenciones Pedro Joselló. Pues eso era una base militar allí, que había sido cedido los terrenos al gobierno de Puerto Rico, pero todavía tenía dependencia de la Marina allí en esa base. Y entonces, habiendo un piquete, la fuerza de choque fue, que siempre llamaban a la fuerza de choque cada vez que el independentismo anunciaba un piquete o algo, allá mandaban a la fuerza de choque. La fuerza de choque fue, aquí no puede piquetear, tiene que ser en tal esquina. Y entonces se formó un forcejeo con que los que decían, no, porque nosotros no queremos piquetear donde no nos ven, queremos piquetear aquí. Pues no, y empezaron a repartir palos allí. Y le dieron a 4 periodistas, entre ellos al fotoperiodista del periódico El Mundo, Mandín Rodríguez, que en Puerto Rico siempre fue una institución.
equivalente a, como decir hoy día, a Julio Rivera Saniel, o a Lenín López, o a Penchi, o sea, gente con periodistas establecidos con nombre, en el caso de él, pues del fotoperiodismo. Y cuando la Fuerza de Choque macaneó a esos 4 periodistas, pues ahí sí hasta el gobernador Ferrer dijo que había que investigar. Y cosas que no cambian también. Dan la lista de los policías de la Fuerza de Choque que están trabajando allí, de momento, algunos nombres que dieron, dan el nombre que me coincide de este teniente y el apellido, y dan el nombre y el segundo apellido. Yo digo, bingo, este tiene que ser, porque la persona que don Marcos Ramos Serrano me da ese mismo nombre, el título, pero me da el primer apellido nada más. Él no recordaba el nombre completo, pero cuando yo digo, espérate, es miembro de la Fuerza de Choque el 4 de marzo del 70 con ese rango y ese primer apellido, y de momento aparece de nuevo en la Fuerza de Choque con ese rango y ese primer apellido esta otra persona, tenemos que estar hablando de la misma persona. Esa persona vive hoy. Eso es, aquí viene la anécdota. Voy a presentar este libro a la librería Norberto González en Río Piedra, no a la de Casa Norberto, que fue otra. Claro. Pero lo presenté también la noche que la presentadora fue Yolanda Vélez Arcelay. Cuando termina la actividad, se me acerca el doctor Neftali García. Me dice, yo hice un ejercicio con eso que tú dices allí, que no vas a decir el nombre por la difamación, etcétera, pero dices que ese nombre te aparece en la lista de heridos del 4 de marzo del 70, y también lo mencionan en la lista de la Fuerza de Choque que trabajó en junio en la base naval, y ese nombre tiene que ser este. Y yo, sí, pero yo no, es verdad, pero yo no puedo. Voy a hacer ese ejercicio también. Y él me dijo, estoy aquí con y él me dijo, pues yo entré a Ancestry, estas cosas para investigar. Me dijo, mira, y esa es una persona natural de tal sitio. Yo lo debo tener apuntado en casa. Después, cuando llegué esa noche, hice unas notas. Esa persona, esta gente era de la raza negra, y esta persona, si es esta persona, falleció en el 2016, creo que me dijo en San Germán. Y bueno, pues yo escucho la información, ¿verdad? Pero no puedo hacer nada. Yo sí se lo mencioné a la fiscal que me llamó para decirme que la gobernadora había ordenado al Departamento de Justicia que abriera una investigación, porque Jenny Martínez Lagares, no sé si ustedes saben, le solicitó a la gobernadora Wanda Vélez Garcet que ordenara la reinvestigación del caso, porque aquí se estaba investigando. Se estaba investigando la muerte de Santiago Mari Pesquera, de Carlos Muñiz Pareles hace muchos años. Se investigó las 2 del Cerro Maravilla, y sin embargo la de ella, una vez se exoneró al guardia, bien exonerado, ¿no? Y entonces ya le decía que luego de ella, de Jenny, leer el libro de Antonia, creía que era una muerte que el Departamento de Justicia debía investigar. Y entonces pues lo próximo que sucede es que yo recibo una comunicación, una llamada de una fiscal del Departamento de Justicia, tengo apuntado el nombre en casa, no me acuerdo, diciéndome que ella y otro fiscal, creo que ese otro fiscal, si es de apellido Álvarez, tenían asignado el caso de Antonia Martínez Lagares, para ver si yo podía pasar por el departamento. Acordamos la fecha, pero la fecha coincidió con el cierre del departamento por los terremotos. Estoy esperando todavía que me vuelva. Esa reunión no se ha dado todavía. Yo creo que se va a dar, pero yo sí hice algo. Yo entonces le envié, ella me dio su email, y entonces yo lo que hice fue, le dije, cuando se suspendió la reunión por esa razón, pues yo le envié a su correo, en lo que podemos vernos, yo le adelanto que yo lo que puedo hacer en este caso, aparte de las preguntas que tenga para hacerme, es darle todo lo que yo recopilé y las transcripciones,
las declaraciones, yo tengo la fotocopia de las declaraciones escritas de los testigos que entrevistó Noel Colón Martínez cuando, a raíz del asesinato de Antonia, la familia le encomendó que hiciera una investigación propia con fines de demandar al gobierno. Pero Noel, después que se acusa a este policía, suspende su investigación y les dice, mira, ya el Estado ha acusado a una persona, así que no vale la pena que yo siga investigando. Además, que el departamento, que yo soy voy a ser el candidato a gobernador. Sí, pues eso estamos hablando del 70 y él lo fue seguro. Sí, y esto 72. Me va a tomar mucho tiempo. Y si van a demandar al Estado, entonces deben buscarse otro abogado y háganlo rápido porque la ley requiere una notificación de 90 días. Y entonces, pues la copia del expediente de Noel. ¿Usted la tiene? Yo la tengo. Así que yo cogí, se la envié a la fiscal. Incluyendo una declaración mía donde yo decía, porque un issue era si la policía había disparado esa noche o no, y yo los había visto disparando, porque después de yo correr hacia mi hospedaje, yo me quedé en la calle, y yo vine para acá, para la calle González, y desde la González arriba, yo veía los miembros de la Fuerza de Choque que estaban trabajando en la Amalia Marín, esquina González, y yo los veía, y en un momento dado, yo los vi disparando calle Amalia Marín abajo con el brazo extendido, no con el brazo hacia arriba, sino con el brazo extendido. Yo veía los fogonazos. Qué barbaridad. Y entonces yo dije, yo puedo declarar que la policía sí disparó esa noche y que disparó horizontalmente, no disparó al aire. Y presté una declaración en ese sentido. Así que le envié copia de mi declaración también, que me acuerdo que la presté el 9 de marzo del 70, porque tiene fecha en el papel. Y le envié todos los recortes que yo usé, los del periódico El Mundo, El Imparcial, San Juan Star, Claridad. Claridad tiene una entrevista buenísima de Celestino Santiago, que fue el muchacho herido en el cuello. Pues le envié todo eso. Así yo dije, pues, y yo sospecho que no me ha llamado porque ella, me imagino que querrá leer todo ese material que yo le envié para entonces después hacerme preguntas. Ojalá y que el año electoral no afecte lo que pudiera ser una investigación más que necesaria. Sí. Pues, licenciado, por supuesto, Antonia, ¿verdad? Mencionamos la canción, el Topo inmortalizó ese nombre y ha mantenido también en la memoria colectiva la imagen de lo sucedido, ¿verdad? Y muchas de nosotros que pasamos por la universidad, es imposible pasar por, o altamente irresponsable pasar por los estudios universitarios y particularmente por el recinto de Río Piedras del UPR y no saber quién es Antonia Martínez, o por lo menos haber escuchado ese nombre, ¿no? Y tratar de investigar un poco más. Yo, antes de despedirle y agradecerle por la labor que ha hecho, ¿verdad? Para mantener vivo lo que debería ser una investigación y este suceso, como usted mencionó, como debería ser en el caso de Santiago Chagui Mari Pesquera, de Carlos Muñiz Varela, de quienes hemos hablado en este programa, pues ciertamente debería suceder lo mismo en el caso de Antonia. Le quería preguntar, ¿dónde y cómo se puede conseguir su libro? El libro lo publicó Publicaciones Gaviota, que es el sello editorial de Norberto González, que tiene librerías en Río Piedras, en Calley y en Plaza Las Américas. En Plaza Las Américas se llama Casa Norberto. Y además él lo ha distribuido a las demás librerías en Puerto Rico. Y por correo, la gente que no tenga acceso fácil a una librería puede comprarlo por internet a libros787.com. Colaboradores de nosotros también. Sí, pues libros787.com se lo envía a su casa. Si pone el código Radio Independencia, se ahorra el shipping. Se ahorra el shipping, así es. Así que haga eso. Eso yo no lo sabía. Así es. Sí, eso es así. Pues ahora sí, antes de irnos, creo que... El próximo miércoles va a haber una actividad en Ponce, ¿verdad? Vamos a estar el próximo miércoles 4 de marzo y yo voy a estar allí también como parte de la actividad, siendo una de las oradoras junto a Juan Dalmau y usted, entre otras personas. Así que allá nos veremos el miércoles. Están todas y todos bienvenidos. También me parece que hay una actividad por la mañana en Río Piedras. La Facultad de Pedagogía, en el anfiteatro número 1 a las 9 de la mañana. Sí, creo que es de 9 a 11, creo que es.
Es la hora universal, yo no me acuerdo Sí, antes era exactamente. las 10. Bueno, para mis tiempos era los miércoles de 10 a 1. Puede ser. Igual podemos corroborar esa información y ponerla en las redes sociales para que la gente que esté interesada pueda darse la vuelta por allá. Y le agradecemos nuevamente por la oportunidad, por el esfuerzo y el trabajo que ha hecho, ¿verdad? Para recordar el nombre de Antonia, su memoria y prohibido olvidar, ¿no? Que estas situaciones no vuelvan a ocurrir. Es una situación muy lamentable. Una mujer estudiante, joven, con toda una vida por delante, asesinada de esta manera tan injusta, ¿no? Así que le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación y por su libro muy bueno. Recomendamos que lo compren en pantalla, en su librería. Ahí están. Y muchas gracias, licenciado, nuevamente. El agradecido soy yo y sobre todo porque mantienen la memoria de Antonia Martínez Lagares en presencia de las generaciones actuales, que hace mucha falta. Así será. Muchas gracias. Hasta la próxima, mi gente. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Agradecemos nuevamente al licenciado Irán Sánchez por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcatcher favorito y YouTube. Y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.